Tribuna de Querétaro. Periodismo de investigación. Política y sociedad. Análisis a fondo. Estamos en línea. Comenzamos. Tribuna de Querétaro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer videopodcast del año de Tribuna de Querétaro. Mi nombre es Paulina Medina y hoy estaremos grabando desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esta vez tendremos una edición especial, un recuento de las noticias más importantes del 2012. Acompáñenme. Entre nuestras entrevistas tuvimos a Juan Villoro, un escritor mexicano quien nos habló de lo que le depararía a México en el sexenio en curso. Vamos a escucharlo. A mí me tocó un país en donde la posibilidad de alternancia democrática era una utopía. Era un México donde los partidos luchaban por su registro. Era un mundo, digamos, de gran apuesta por el porvenir, de transformaciones culturales y políticas que iban a llegar, ¿no? Y que se distingue mucho del presente. O sea, yo definiría el presente como un momento de crisis de expectativas. Con la alternancia democrática que nosotros vivimos primero con Vicente Fox y que luego se refrendó el partido de los que antes habían sido de oposición, el de Felipe Calderón, digamos que hubo una gran crisis de las expectativas, porque al fin México llegó a la alternancia democrática con probablemente dos de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia. Entonces yo creo que el descontento de los jóvenes está plenamente justificado porque sus condiciones de existencia social son muy precarias hoy en día. El regreso del PRI significa, sí, Peña Nieto, ¿ese regreso a México de los 70s? Yo creo que sí. No necesariamente, porque yo creo que peor aún significa un regreso al México a principios de los 90 con Salinas de Gortari. Yo creo que es muy interesante en lo positivo, y luego está pues la manipulación política, el dopaje, el malinchismo, el machismo, la xenofobia, todo lo que también suscita el fútbol. Entonces yo creo que es un espejo acrecentado, exagerado, histérico de nuestra sociedad, que si le sacas un adecuado promedio define bastante bien lo que somos, ¿no? ¿Qué va a ser primero? ¿Que México sea un país democrático y justo o campeón mundial de fútbol? No, democrático y justo. ¿Sí? ¿Sí, claro? Sí. Recordaremos cómo la escritora Nona Fernández hizo una comparación entre México y el gobierno chileno de Augusto Pinochet. Escuchémosla. ¿Considera que va relacionado con ese carácter de querer olvidar? Claro, por supuesto que sí. Y de bajarle el perfil a lo que pasó. Por eso la obsesión con la historia no oficial, porque está casi comprobado a nivel mundial que las historias oficiales no son del todo verídicas. Es parte de lo mismo que estábamos hablando y de lo que habla el libro de alguna manera, de hermosear la historia. ¿Considera que es posible hacer una relación entre el ambiente que se vive actualmente en México de violencia, de crimen organizado, con lo que Chile vive en su época en cuestión de dictadura? Yo creo que sí, incluso a nivel de imaginario uno empieza a ver las mismas ejecuciones, impunidad, ¿cierto? Secretismo, esto de que ya las autoridades están mezcladas, tú no entiendes lo que pasa. De alguna manera es volver a instalar la misma temática, pero a partir de otro lugar, que claro, que es el narcotráfico. También tuvimos la oportunidad de entrevistar al antropólogo Elio Masferrer Can, que nos habló acerca de la reforma al artículo 24 constitucional. Vamos a escucharlo. El problema que tienen los líderes políticos es que no saben hablar con las bases. Ellos hablan con las cúpulas y creen que las cúpulas tienen poderes transmisoras eficaces hacia sus bases. Pero eso cada vez más está claro que no es así. Lo que estamos es frente a una pérdida de posibilidad de influir sobre la sociedad. Pero los políticos siguen sus propias dinámicas, que es hablar entre las cúpulas y no asumir que esas cúpulas en muchos casos solo se representan a ellos mismos. En el caso queretano, la semana pasada hubo un evento religioso donde funcionarios acudieron no en su calidad de personas privadas, sino en su misma calidad de funcionarios. Esto para algunos es un atentado claro contra el laicismo y contra el Estado laico. ¿Cuál es su lectura? El 24 constitucional plantea que la religión se da en lo público y en lo privado. Y además que hay libertad de conciencia.
En esa perspectiva, yo creo que cuando se apruebe la reforma al 24 constitucional, no sabemos todavía si se va a aprobar, pero si se aprueba, ese tipo de acciones son perfectamente legales. La pregunta estaría, y la pregunta yo se la devolvería a los funcionarios, si les conviene construir la imagen de estar asociados de esa manera a la Iglesia Católica, que es una organización que está en crisis. El exrector Hugo Gutiérrez Vega también opinó sobre la realidad política del país y pronosticó lo que sucedería en el gobierno del actual presidente de la República Mexicana. Vamos a escuchar esta entrevista. No nos parece dañino. La izquierda va a tener que enfrentarse a un cambio profundo, a una transformación de la sociedad, una reestructuración del tejido social, la recuperación de algunos aspectos del estado de bienestar que el país tuvo hace muchos años. Dice Lipovetsky que el siglo XXI o será ético o no será. El sistema de partidos está muy deteriorado, pero el camino de momento, la lógica indica, la lógica y la moral social, que es el camino electoral. Mire usted, la ley es muy clara. Si en una casilla el PRI tiene 170 votos, el PAN tiene 14 y el movimiento de López Obrador tiene 103, los votos anulados o los votos en blanco van para el que lleva la mayoría. Esto es, de alguna manera, autoboicotearse y, sobre todo, dejar de ejercer un derecho. Y para la formación cívica del pueblo es importante que se les pida que vayan a votar. Ahora recordaremos algunos de los reportajes hechos por nuestros compañeros, uno de ellos acerca de la inseguridad pública que vivió y vive el estado de Querétaro. Con una primera quincena de septiembre llena de sucesos delictivos, el 18 de septiembre marcó la percepción de seguridad en el estado de Querétaro. Al filo de las 2:30 de la tarde, un operativo comandado por la Dirección de Investigación del Delito, DIF, llegó al condominio Sandro Botticelli, ubicado en la avenida Camino Real 451 en la zona de Candiles, en el municipio de Corregidora. De acuerdo a la versión oficial, en el número 112, un grupo de delincuentes recibió a los miembros de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, a balazos, por lo que los policías respondieron el ataque. El intercambio de fuego se alargó durante por lo menos media hora, esto de acuerdo con las versiones proporcionadas a este medio por testigos en la zona. A los pocos minutos llegaron refuerzos, no solo de la DIF, sino también de la Policía Federal, la Estatal y las corporaciones municipales de Querétaro, Corregidora y El Marqués. Unos 400 elementos de seguridad acordonaron la zona y lograron poner en orden la situación. Sin embargo, 4 elementos de la DIF fueron heridos, uno de los cuales perdió la vida. A partir de la balacera en Corregidora, se suscitaron varios operativos en diversas colonias de la capital queretana, lo que causó cierto pánico y psicosis en la población. Los operativos terminaron con otros 4 delincuentes puestos a disposición de la autoridad correspondiente y la incautación de armas y granadas. El miércoles, Querétaro amaneció diferente. Haber sentido la delincuencia organizada tan cerca, simbrando la piel de los queretanos, cambió el sentido de los días. El 2012 estuvo plagado de reclamos y carencias en lo que a temas de género se refiere. Vamos al reportaje sobre las desaparecidas en el estado. El pasado jueves 22, en el Jardín Corregidora, diversas asociaciones y colectivos hicieron un llamado a la población del estado para transitar por nuevas formas de relación entre hombres y mujeres e informarse sobre la desaparición de mujeres en la entidad. Gerardo Ayala nos habló al respecto. Porque aunque fuera una muchacha que está desaparecida, es suficiente para una movilización municipal, estatal. Cuando hay un brote de dengue o un brote de tifoidea, hay una movilización de todas las instancias y las autoridades correspondientes, pues para atender esa emergencia. Esto es una emergencia. Nuestra posición como asociaciones, como organizaciones de la sociedad civil es coadyuvar, es ayudar, es sensibilizar al resto de la población de que es un asunto que nos compete a todas y a todos los ciudadanos. El problema de la violencia hacia las mujeres se va a resolver cuando la gran mayoría de los hombres estemos dispuestos a dejar esa situación de privilegio, esas formas autoritarias, machistas, sexistas, misóginas en las que hemos sido educados.
Y para iniciar el año, el director de Tribuna de Querétaro, Víctor López Jaramillo, hará un análisis sobre el 2012 y también lo que se espera en el ámbito político y social del Estado. Escuchémoslo. Y bien, terminamos el 2012, un año tan parecido a 1952, al 58, sobre todo por el regreso del viejo PRI, que llegó con un disfraz de nuevo PRI. Esa fue la tónica del 2012, ¿no? El futuro parecía prometedor en el año 2000, con la alternancia política. Sin embargo, llegamos al 2012 bajo los mismos esquemas del pasado, bajo el mismo logotipo tricolor. Se dice renovado, y me parece que ese es el principal reto del 2013, hacer que no se parezca tanto al pasado. Ya nos hemos enfrentado a lo que es el PRI, tenemos la experiencia del 68, 71, toda la forma corporativista. El reto para este 2013 es saber poner los candados para impedir que se volvamos una regresión de 50 años. Es cierto lo que dicen los defensores del PRI. El reloj político no se regresó 70 años, como se decía en redes sociales. Sin embargo, sí regresó por lo menos 25 años, regresó al salinismo. Muchos de los principales integrantes del gabinete de Peña Nieto son representantes del salinismo. Entonces, sí, no tuvimos 70 años de regresión, tuvimos 25. Entonces, el principal reto para este 2013 es hacer que no se parezca tanto a los 90s y las crisis y violencia política que hubo. Es tratar de construir un mejor país, poner candados a este sistema priista que quiere regresar y procurar seguir construyendo un sistema democrático que, bueno, ciertamente se demostró que tiene muchas fallas. Y bueno, los invitamos a seguir en este 2013 con Tribuna de Querétaro, donde presentaremos investigaciones periodísticas, donde además haremos innovaciones, tanto en nuestros programas de televisión por internet, nuestros programas de audio que tendremos también por internet, además de renovaciones que haremos en próximas fechas de nuestra página web y de eventos que haremos próximamente. Sigan con nosotros, donde tenemos la mejor información documentada de Querétaro. Esto fue todo en el anuario 2012 de Tribuna de Querétaro. Los invitamos a revisar nuestras ediciones impresas localizadas en diferentes puntos del centro histórico, asimismo en las facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro. También los invitamos a revisar nuestras redes sociales, en Facebook /Tribuna de Querétaro y en Twitter como @TribunaQRO. Esto es todo por mi parte, soy Paulina Medina, nos vemos la próxima.